Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Oramos. Querido Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por cada persona presente, pero gracias también por todos aquellos que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Haga posible, Señor, que su verdad anide en nosotros y nos cambie y nos transforme. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia en el libro de Apocalipsis. Y hoy queremos trabajar con el título La ira bienaventurada. ¿Cuál es el título? La ira bienaventurada. Si usted mira otra vez el versículo 17 del capítulo 6 de Apocalipsis, hay una pregunta. La pregunta dice: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta ahora? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué cosa ha llegado? Dice el versículo. La ira. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Cuando hablamos de la palabra ira de Dios en la Biblia, descubrimos que, a grosso modo, la ira de Dios se manifiesta para restablecer el orden en su creación. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Restablecer el orden en su creación. La ira de Dios significa que Dios destruye el mal para que haya bien para sus hijos. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Y qué dice el versículo 31? 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el 31, como dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿cómo? Bueno en gran manera. Cuando el pecado entra, y con el pecado entra la muerte y la destrucción, entonces se enciende la ira de Dios para desaparecer el pecado que daña a sus hijos. Más tarde Cristo entra a la tierra y con Cristo entra la vida. Por tal razón, la ira de Dios se manifiesta para acabar con todo lo que es malo. En el capítulo 6, versículo 17, se nos está hablando de la segunda venida de Jesús, cuando Cristo viene por segunda vez, como veremos en un momento. Vemos entonces que la segunda venida del Señor Jesús es la manifestación del día de la ira de Jehová. Ahora bien, mire usted qué cosa linda dice de la segunda venida el libro de Tito capítulo 2 versículo 13. ¿Cómo dice Tito 2:13? Aquí tenemos las dos columnas donde vamos a levantar nuestro edificio. Tito 2:13, ¿cómo dice? Tito capítulo 2 versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Aguardando, ¿qué cosa? La esperanza. Aguardando la esperanza, ¿cómo? Bienaventurada. ¿Y la manifestación de quién? Gloriosa. ¿Y la manifestación gloriosa de quién dice? De nuestro gran Dios y Salvador, ¿cómo? Jesucristo. ¿Está hablando que la segunda venida es la esperanza bienaventurada, sí o no? Sí. El gran día de la ira de Jehová nos habla de la segunda venida. Y la segunda venida se ve como la esperanza bienaventurada. Por tal razón, entonces el día de la ira de Jehová, la segunda venida, es nuestra esperanza bienaventurada. Aquí tenemos la ira bienaventurada. ¿Por qué es una ira bienaventurada? La ira de Dios viene en la segunda venida de Cristo para desaparecer y cambiar y transformar todo lo malo. Y entonces cambiar y levantar a sus hijos, transformarlo. Pablo dice
que esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Y todos seremos transformados y ascenderemos a las nubes para recibir a Cristo en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. La segunda venida de Jesús significa destrucción para el malo, pero significa también salvación y redención para los que son buenos, para los que caminan con Cristo Jesús, para los que son cristianos. Ahora bien, la pregunta interesante que aparece en el versículo 17 del capítulo 6 es: ¿quién podrá sostenerse en pie en aquel día de la ira de Jehová? El libro de Apocalipsis, es bueno que se sepa, nos presenta lo que se conoce como la apocalíptica bíblica. ¿La apocalíptica cómo? Bíblica. Apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe. El gran día de la ira de Jehová nos habla de la segunda venida, y ese día de la ira de Dios, ese día del juicio de Dios, ese día de Dios, ese día de Jehová, aquel día, como mencionan los profetas, tiene que ver con la segunda venida. Ahora bien, cuando usted estudia apocalíptica bíblica y va al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 24 al 27, al libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, al libro de Joel, capítulo 2 y 3, al libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 al 12, al libro de Zacarías, capítulo 9 al 14, cuando usted toma el Antiguo Testamento, descubre en esas porciones de la Biblia que hablan de apocalíptica bíblica el día, aquel día. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17, capítulo 21, a 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2, el libro de Apocalipsis, descubre que se habla de ese día, aquel día, el día de la ira de Jehová. Aunque ese día es terrible y espantoso para los que no son del Señor, para los que están separados de Dios, para los que rechazan a Dios, es un día de gloria, de alegría y de victoria para los hijos de Dios. Es la ira bienaventurada. La palabra bienaventurado en la Biblia tiene una significación muy interesante, muy interesante. Un bienaventurado en el Antiguo Testamento era una persona favorecida de Dios, una persona a quien Dios le daba atributos, dones o regalos o bendiciones. Un bienaventurado era una persona que estaba apartada o separada por Dios para recibir un favor especial. Por eso, usted lee en el libro de Salmo capítulo 1 que menciona bienaventurado. ¿Cómo dice Salmo 1.1? Vamos rapidito. Salmo 1.1, ¿cómo dice? ¿Bienaventurado quién? Bienaventurado el varón que no hizo ¿qué cosa? Salmo capítulo 1, versículo 1. Mire qué cosa linda. ¿Y cuáles son los perfiles de un bienaventurado? Ahí lo dice el Salmo también, versículo 1. ¿Cómo dice Salmo 1, versículo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué cosa? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué sigue diciendo ahora? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cómo dice? De día y de noche. ¿Cómo puede identificar un bienaventurado? Versículo número 3. ¿Cómo es el bienaventurado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. No así, ¿qué cosa dice ahora? Y todo lo que hace prosperará. ¿Puede identificar a una persona bienaventurada? Sí. ¿Le da dones Dios? Sí. ¿Lo bendice Dios? Sí. ¿Lo protege Dios? Sí. ¿Se deleita en la palabra de Dios? Sí. ¿Se deja guiar por los principios de Dios? Sí. ¿Sigue las enseñanzas de Dios? Sí. De manera que ese bienaventurado tiene una relación estrecha ¿con quién? Con Dios. No tiene que temer del día de la ira de Jehová, porque para él es una ira ¿cómo? Bienaventurada. Cuando los salvos vean al Señor en el aire, ¿qué dirán? Y aquí este es nuestro Dios, ¿qué cosa dice? A quien hemos esperado, ¿y Él qué hará? Y Él nos salvará. Llama la atención cuando usted ve esta frase, el lugar donde la frase aparece. La frase aparece en el libro de Isaías. Mire usted qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9. ¿Cómo dice el versículo 8 y el 9? Como dice el versículo 8 y 9. Dice el versículo 8, destruirá a quién? A la muerte para siempre. ¿Y qué dice ahora? Y enjugará Jehová el Señor
toda lágrima de los rostros. ¿Y qué dice? Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, ¿qué cosa dice? He aquí, este es nuestro Dios. ¿Qué cosa dice? Le hemos esperado, ¿y qué más? Y nos salvará. ¿Qué dice ahora? Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Qué dice ahora? Nos gozaremos, ¿y qué más? Y nos alegraremos en su salvación. Yo pregunto, ¿el día de la ira de Jehová es una ira bienaventurada para los cristianos, sí o no? Sí, Señor. Estamos leyendo en Isaías cosas que anuncian la segunda venida de Jesús. Por eso es importante entender lo que tenemos que estudiar. Una esperanza como bienaventurada. Bien, ¿nos estamos entendiendo? ¿Seguimos ahora? La luz separada, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Ok, vamos al capítulo 6, versículo 17 del Apocalipsis. Necesitamos ver esa pregunta en su entorno, en su contorno, en lo que tiene que ver con la apocalíptica bíblica. Ponga cuidado, por favor. Esto es una cosa interesante. ¿Cómo dice Apocalipsis 6, 17? ¿Cómo dice? Porque el gran día ¿de qué? De su ira llegará. Dice, versículo 17, porque el gran día de su ira, ¿qué cosa? Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mire la misma pregunta en otros lugares de la Biblia que nos hablan de apocalíptica bíblica. Recuerde que la apocalíptica bíblica nos presenta una literatura de revelación que muestra y enseña al hombre lo que el hombre no sabe y lo que el hombre no entiende. La apocalíptica bíblica relata, revela, enseña, instruye al hombre acerca de eventos que ocurrirán, que Dios describe y que Dios anuncia. ¿Anuncia Dios la profecía y las cosas antes de que ocurran? ¿Ha sabido todas las cosas antes de que ocurran? Sí, la apocalíptica bíblica se encarga de eso. Ahora bien, mire usted cómo aparece en ese material de apocalíptica bíblica en la Biblia la misma pregunta. Joel capítulo 2, versículo 11. Recuerde que Joel capítulo 2 y capítulo 3 tiene apocalíptica bíblica. Joel capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Joel capítulo 2, versículo 11. Habla Joel 2:11 y presenta esta misma pregunta que plantea Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 11? Joel 2:11, ¿cómo dice? Y Jehová, ¿qué cosa? Dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. ¿Qué dice ahora? Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande, ¿qué cosa? Es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y cuál es la pregunta ahora? ¿Quién podrá soportarlo? ¿Es la misma pregunta o no es la misma pregunta? A ver, ¿sí o no? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá soportarlo? Recuerde, es apocalíptica bíblica, la literatura de revelación, la literatura donde Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe. Estamos mirando el día de la ira de Jehová, estamos mirando la segunda venida de Jesucristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, se manifestará la ira de Jehová. Los malos serán acabados y entonces los vivos serán, los salvos serán transformados. Lo que será castigo y destrucción para los malos será bendición y vida y salvación para los redimidos. Y yo digo, alabados el nombre de Dios. Veamos Malaquías capítulo número 3, versículo 2. La misma pregunta en un material que tiene que ver con esta situación. Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? Malaquías 3, 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Es la misma pregunta o no es la misma pregunta? Y mire qué cosa linda dice ahora. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando Cristo venga, ¿será terrible o no será terrible? Por tal razón, el día de la ira de Jehová, o la ira bienaventurada, o la segunda venida, la pregunta es, ¿quién podrá estar en pie? ¿Podrá estar en pie usted? ¿Podrá estar en pie usted? ¿Podrá estar en pie yo? Ya veremos en algún momento cómo se puede estar en pie. Pero nos interesa ver en el Antiguo y el Nuevo Testamento
la importancia de ese día, aquel día, el día de la ira de Jehová, la segunda venida de Jesús. Recuerde, vamos a utilizar el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que crea el predicador, no es lo que diga la gente, es lo que Dios dice. La importancia y lo interesante de la Biblia es que es un documento de Dios, es la palabra de Dios. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Que la profecía no fue traída por voluntad humana. ¿Es la palabra de quién? La palabra de Dios. El día de la ira de Dios, el gran día de su ira. Vamos por parte. En el libro de Isaías, capítulo 24, capítulo 27, se habla de ese día. Mire usted cómo se habla de ese día. Isaías capítulo 24, versículos 21 al 23. ¿Cómo dice el versículo 21? Isaías capítulo 24, versículo 21 al 23. ¿Por qué estamos hablando de esto? En este tiempo la gente está perdiendo la fe. La gente está perdiendo la fe hasta en sí mismo. Muchos pierden la fe en su iglesia, la fe en su familia, la fe en sus hijos, la fe en sus amigos, la fe en su dinero. La gente está perdiendo la fe. La Biblia es la base para nosotros tener fe. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, si estudiamos la palabra de Dios, si entendemos la palabra de Dios, en lugar de faltarnos la fe, se nos fortalece la fe. Y yo pregunto, ¿las señales están diciendo que algo grande está por ocurrir, sí o no? Sí. ¿Se están destruyendo las familias, sí o no? ¿Las naciones están...? ¿Hay problema o no hay problema en todos los ámbitos de la sociedad? Sí, sin embargo, cuando esas cosas sucedan, dijo Jesús, levanten la cabeza que su redención está cerca. ¿Por qué necesitamos entender el día de la ira de Jehová? Porque es la segunda venida. ¿Cuáles son los perfiles de ese día de la ira? Es lo que estamos estudiando. En aquel día, en ese día, ¿cuáles son las cosas que van a ocurrir? Isaías capítulo 24, versículos 21 al 23. ¿Cómo dice el versículo 21? ¿Cómo dice? Acontecerá, ¿cuándo dice? Acontecerá en aquel día, ¿qué cosa dice? Que Jehová castigará ¿a quién? Al ejército de los cielos en lo alto. ¿Y qué más? Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y será, ¿qué dice ahora? Serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encarcelados y serán castigados después de ¿cuánto tiempo dice? De muchos días. Ustedes saben que cuando Cristo venga por segunda vez, el resplandor de su venida acaba a todos los malos y todos quedan muertos en la tierra, y los redimidos son cambiados y transformados y llevados ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero 1000 años después, ¿qué pasa en la tierra? Dice la Biblia que todos los malos, ¿qué cosa hacen? Resucitan, dice ahí, después de muchos días. Y al final, después del milenio, dice la Biblia en el libro de Malaquías capítulo 4, que desciende fuego y lo consume y lo convierte en ¿qué cosa? En ceniza, y dejan de ser para siempre. Justo lo que está diciendo el libro de Isaías capítulo 24. El gran día de la ira de Jehová, la segunda venida, se manifiesta a Dios de una manera increíble, donde el mal, la maldad y todas las cosas raras son arrasadas, y ese día está pronto para llegar. Tenemos el tiempo de prepararnos para la segunda venida de Jesús. Tenemos el tiempo de poner en orden nuestras cosas y nuestras prioridades, colocarlas como tiene que ser. Número 1, Dios. Número 1, Dios. Número 1, Dios. Número 1, ¿quién? Dios. Asegúrese que Dios es número 1 en su vida. Capítulo 25, versículo 8 y 9. En aquel día, ¿qué es lo que va a pasar? Versículo 8, ¿cómo dice? Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor, ¿qué cosa? Toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Cuando Cristo venga, ¿resucitarán los muertos en Cristo, sí o no? Sí. ¿Los vivos serán transformados, sí o no? Sí. ¿Tomarán a unos y otros cambiados y los llevarán al cielo? Sí. Pregunto, ¿volverán los redimidos a morir? Jamás. La muerte será destruida para siempre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo número 9. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios,
Como dice ahora, le hemos esperado y qué cosa, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Qué dice ahora? Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Ocurrirá eso en la segunda venida de Cristo Jesús? Sí. ¿Viene el Padre junto con Cristo Jesús a buscarnos? Sí, Señor. Yo digo, alabado sea su nombre. Entonces la pregunta es, si la esperanza bienaventurada, la segunda venida de Cristo, y si las señales anuncian que viene pronto, ¿deberíamos estar tristes o felices? Felices. ¿Debemos estar activos o inactivos? Activos, porque el tiempo es corto. Asegúrese que usted está ocupado en el programa de salvación de Dios para que la gente alcance la salvación y la vida eterna. Capítulo 26. Recuerde que estamos trabajando con el título Ira Bienaventurada. Estamos trabajando con Apocalipsis 6:17. Estamos tratando de encontrar la verdad y la belleza de la expresión el gran día de su ira. Ya dijimos que la ira de Dios se enciende para destruir lo malo y establecer el orden en beneficio de sus hijos. Estamos mirando en la apocalíptica bíblica, comenzando en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, cómo habla de aquel día, de aquel gran día, del día de la ira. Y cuáles son las cosas que van a ocurrir. Y acabamos de leer cómo en ese día maravilloso, el Señor viene por segunda vez, en el gran día de la ira de Jehová, los muertos van a ser resucitados, la muerte va a ser vencida y vamos a recibir al Señor en las nubes de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? Sí. Si usted tiene familiares muertos, dele gloria a Dios que serán levantados para nunca jamás volver a morir. Y si usted es el que se está muriendo y usted tiene la fe de Jesucristo, no tenga miedo ni a la muerte. Vaya tranquilo en el nombre del Señor, porque los muertos de Cristo serán levantados. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Vivamos para la gloria de Dios. Y vivamos cada día para la gloria del Señor. Aquí todo se quemará. Dinero se quemará, carros se quemarán, casas, todo lo que usted anhela y afana, eso se quedará aquí. Pero si se prepara para ir al cielo, usted vivirá para siempre. Y trate de no hacerlo usted solo, ayude a su vecino, a su amigo, a su hermano, a su familia, que su testimonio sea vivo y eficaz. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Sí. Mire lo que dice la Biblia, capítulo número 26, Isaías, capítulo 26, versículo 1 al 4. ¿Qué dice el versículo 1? Estamos usando el método como bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia nos está describiendo ese día de la ira de Jehová. ¿Cómo se manifestarán las cosas? Capítulo 26, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? En aquel día, ¿qué cosa? Cantarán este cántico en tierra de Judá. ¿Cómo dice ahora? Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrid, ¿qué cosa dice? Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Cuáles son las puertas que se van a abrir? ¿Se abrirán las puertas del cielo para nosotros entrar, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Tenemos esperanza o no tenemos esperanza? ¿Viene o no viene Cristo? Y nos llevará a la patria eterna. Ahora, mire qué cosa linda. Sin embargo, mire qué cosa linda dice ahora. Versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Tú guardarás, ¿cómo? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué cosa dice? Porque en ti ha confiado. Versículo número 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Que hay problemas, hay problemas. Que hay dificultades, hay dificultades. Que hay situaciones, las hay. Pero Dios está por encima de todas esas cosas. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. No importa cuán oscuro se ponga el mundo, Dios ilumina todo el universo. No importa cuán dura se le ponga la cosa, agárrate, aférrate a Dios. La ira bienaventurada. Muy pronto el Señor vendrá.
Me gusta el versículo número 3, donde dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué cosa? Porque en ti ha confiado. Perseveremos en la palabra de Dios. Confiemos en Dios. Y aunque no veamos nada, sepamos que Dios hizo todo de la nada. Es hermoso que cuando vemos nada, lo estamos viendo todo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque lo que importa es qué hay en la mente de Dios, no qué hay en la mente de nosotros. En el Salmo, me gusta el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículos 5 al 7. Le invito a que lo leamos. Mire qué cosa linda. Necesitamos sembrar en el corazón de la gente esperanza. El mundo está muriendo por falta de esperanza. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, ¿cómo dice? El versículo 5, ¿cómo dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice ahora? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué cosa? Y apártate del mal. Yo pregunto, ¿podemos estar confiados en las promesas de Dios? Sí. ¿Cumple Dios sus promesas? Sí. Lo único seguro en este mundo es la palabra de Dios. Y la única garantía, el Espíritu Santo. Y la única salvación, Jesucristo. Y el soberano, nuestro Padre Celestial. Sí, hay dolor y sufrimiento. Pero por encima del dolor y el sufrimiento está Dios. Sí hay problemas y dificultades. Pero por encima de ellos está Dios. Por eso tenemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso nos sustenta, nos alienta, nos da fuerza y vigor para seguir. Seguimos con la apocalíptica bíblica, seguimos con la ira bienaventurada. Isaías capítulo número 26. Si tiene tiempo, lea los versículos 17 al 21 que tienen una belleza, hay una descripción maravillosa allí. Pero necesitamos avanzar. Capítulo 27 del libro de Isaías. Isaías 27, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Isaías 27, versículo número 1. Recuerde, estamos trabajando con el título La ira bienaventurada. Estamos haciendo una combinación que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Estamos combinando el libro de Apocalipsis y el libro de Tito. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Tito capítulo 2, versículo 13. En Título 2.13 se habla de la esperanza bienaventurada, la segunda venida. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, nos habla acerca del gran día de la ira de Jehová, que es terrible para los que rechazan a Dios, terrible para los que se pierden, pero es esperanzador, es alegría y gozo para los que tienen a Cristo Jesús. Capítulo 27, versículo 1, Isaías. ¿Cómo dice el versículo 1? En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? Al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, ¿qué dice ahora? Cantar acerca de ¿qué cosa? De la viña del vino rojo. Mi pregunta, ¿se manifestará Dios en favor de su pueblo? Sí. Y veremos que después del milenio, cuando la santa ciudad descienda del cielo con todos los redimidos, usted verá que el dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, el falso profeta y la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, serán echados todos ¿dónde? En un lago de fuego y azufre, y serán consumidos y quemados hasta convertirlo en ceniza, según el libro de Ezequiel capítulo número 28. Encontramos entonces que el día de la ira de Jehová, la segunda venida, es el anticipo, es el comienzo de la destrucción de los malos, y después del milenio, la destrucción del diablo y sus demonios y todo lo que hicieron maldad sobre la tierra, la destrucción para siempre. Después del milenio ocurre la segunda resurrección, donde todos los malos se levantan de la tumba, pero solamente para ser enjuiciados ejecutivamente y desarraigados para siempre.
Damos gloria a Dios que en la segunda venida, la manifestación de la ira de Jehová, todos los redimidos resucitan, son transformados y los vivos también, y son llevados a la patria eterna, al reino de los cielos. Siendo que esas cosas están por venir, ¿cómo deberíamos estar nosotros hoy? Cuando usted va a hacer un viaje, ¿prepara su maleta o no la prepara? ¿Pero deja la preparación de la maleta para la última hora antes de salir al aeropuerto? No. La maleta hay que prepararla ¿cómo? Con tiempo. ¿Cuándo es un buen tiempo para preparar la maleta? Ahora. Agarre su maleta, prepare su maleta, que Cristo viene muy pronto. Alabado sea el nombre de Dios. Permita a Dios que todos estemos con la maleta lista cuando Cristo se manifieste. Versículo 12. Isaías capítulo 27, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Acontecerá en aquel día, ¿qué cosa? Que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta ¿dónde? Hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, ¿qué cosa? Seréis reunidos uno a uno. Una pregunta interesante. ¿Somos nosotros en Cristo del pueblo de Israel? Sí. ¿Somos nosotros en Cristo descendientes de Abraham? Sí. Vamos al libro de Gálatas. Mire qué cosa linda dice en el libro de Gálatas capítulo 5, cómo nosotros somos parte de ese Israel espiritual. Mire qué cosa linda. Gálatas capítulo número 5. Veamos, vamos a leer desde el versículo 27 porque tiene la descripción hermosa del santo bautismo. Gálatas capítulo 4. ¿Qué fue lo que dijo la nena? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Gálatas capítulo 3 versículo número 27. ¿Cómo dice el versículo 27? Gálatas 3, 27 dice, porque todos, ¿qué cosa dice? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué dice ahora? Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres. ¿Qué sigue diciendo? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo Jesús. Y dice ahora el versículo número 29, ¿qué cosa? Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué dice Pablo? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pregunto entonces, ¿en Cristo somos descendientes de Abraham, sí o no? Sí. Así que tenemos ese derecho, ese privilegio. Volvamos a Isaías capítulo número 27. Ahora el versículo 13, dice el versículo 13, acontecerá también en aquel día, ¿qué cosa dice? Que se tocará con gran trompeta y vendrán ¿quiénes? Los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, ¿y qué más? Y los que habían sido desterrados a Egipto, ¿y qué dice ahora? Y adorarán a Jehová, ¿dónde? En el monte santo. ¿En qué lugar? En Jerusalén. Mire qué cosa linda dice el capítulo 21 de Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, hablando de cómo Dios se reunirá con sus hijos, se reunirá con su pueblo, se reunirá con usted, se reunirá conmigo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué cosa? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué dice? Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, ¿como qué cosa dice? Como su Dios. Versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Ocurrirá eso en la segunda venida? Sí. ¿Estará usted presente? ¿Estará usted presente? Amén. Ese es el anhelo nuestro, que usted esté presente. Permita a Dios que usted esté presente. Permita a Dios que todos estemos presentes. Isaías nos dice que en aquel día se levantarán los muertos, que en aquel día Dios morará con sus hijos, que en aquel día se manifestará el brazo todopoderoso de Jehová, que en aquel día serán desarraigados los malos. ¿Y aquel día cuál día es? El gran día de la ira de Jehová. Aquel gran día, ¿cuál día es? La segunda venida de Cristo Jesús. Y yo digo,
Alabado sea el nombre de Dios. Pienso que este es un buen momento para parar aquí. Un buen momento para parar porque necesitamos ver lo que dice el libro de Joel. Recuerde que estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. No estamos usando un método humano, sino que la Biblia misma sea su intérprete. Ahora, ¿qué efecto produce este método de estudio en la vida del ser humano? Escuche por favor. Dios nos diseñó para que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué nos diseñó Dios? Para que vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dijo esas palabras? Primero la dijo Moisés en el libro de Deuteronomio. ¿Quién la repitió? El Señor Jesús. ¿Qué dijo Cristo a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted se llena de la Biblia, cuando usted recibe la Biblia, cuando usted está imbuido, inmerso en la Biblia, entonces la misma palabra de Dios que trajo los mundos a la existencia es la que tiene la energía necesaria para que usted tenga vida. Mire lo que dice el apóstol Pedro, ponga cuidado. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Llama la atención en 2 de Pedro, cómo el apóstol Pedro nos recuerda estas cosas. Mire qué cosa linda. 2 de Pedro, el apóstol dice en el capítulo número 3, 2 de Pedro, capítulo 3, dice el versículo número 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Estos ignoran, ¿de qué manera lo ignoran? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos, ¿por qué cosa dice ahí? Por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua, ¿qué cosa? Subsisten. ¿Qué usó Dios para crear todas las cosas? Su palabra. ¿Qué estamos estudiando? Su palabra. ¿Qué necesita nuestro cerebro? Su palabra. ¿Qué es lo que nos da vida realmente? La palabra de Dios. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? El primer alimento que necesitamos cada día es la palabra de Dios. Al llenarnos de la palabra de Dios, nos estamos llenando nada más y nada menos de el secreto o el poder que Dios tiene y Dios ha usado para crear todas las cosas. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, entonces en nosotros actúa ese poder que Dios tiene de hacer aparecer de la nada, de lo que no existe, hacer que las cosas existan. Dios tiene tal poder de cambiar nuestra mente, de iluminar y transformar nuestra voluntad y de aclarar nuestra conciencia. Escuche por favor, Dios tiene la facultad, Dios tiene el poder, Dios tiene la habilidad, Dios tiene lo necesario para hacer un cambio profundo en nuestra vida. Solo si la palabra de Él penetra en nuestra mente. No es que nosotros juzguemos la palabra de Dios, es que nos sometamos al juicio de la palabra de Dios. No es que nosotros interpretemos la Biblia, es que aprendamos cómo la Biblia se interpreta a ella misma. No es que nosotros filtremos la palabra, es que nosotros permitamos que la Biblia nos filtre a nosotros. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Necesitamos nosotros entrar a la mente de Dios a través de la Biblia. Necesitamos nosotros caminar en la senda de Dios a través de su palabra, para que entonces vivamos en el Espíritu y no más en la carne. Porque la voluntad de la carne, la intención de la carne, dice Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 7, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No se sujeta a la Torá, no se sujeta a las enseñanzas de Dios, no se sujeta a las lecciones de Dios, no se sujeta a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha producido. La mente humana, per se, es contraria a la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿No es lo que dice Pablo? Porque lo bueno que quiero hacer, no hago. Mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Mora el pecado en nosotros? Sí. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. El pecado es tan virulento, tan terrible,
que nos quita el anhelo de leer la Biblia, que nos quita el interés de orar. ¿Es así o no es así? Si nos llevamos de nuestros impulsos propios, no tenemos futuro. Necesitamos volver a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Necesitamos que la Biblia venga a nosotros y forme en nosotros a Cristo, quien es la esperanza de gloria. El gran día de la ira de Jehová, la esperanza bienaventurada, la ira bienaventurada. Ira para el malo, pero esperanza bienaventurada para los que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces hay esperanza, entonces hay consolación, entonces hay fe, entonces se mira el futuro esperanzado. Y no importa cuántas cosas pasen en el mundo, usted está seguro que su Redentor vive. Y aunque tenga que morir, usted sabe que lo verá en su propia carne, porque Cristo lo resucitará. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Necesita este mundo esa esperanza hoy día, sí o no? ¿Sí o no? Tengo que escuchar gente en cualquier rincón de la tierra, en cualquier lugar del mundo, y es penoso, triste y desastroso ver cómo la gente ha perdido la fe en todo, hasta en ellos mismos. ¿Es así o no es así? Personas cristianas que han dicho que han perdido la fe en Dios, han perdido la fe en Dios. Joel capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Vamos a poner un poco de miel en su boca y vamos a terminar para luego continuar en la próxima entrega, si Dios lo permite. Joel capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Cómo el Señor es tan bueno y maravilloso, que nos da las pruebas y las evidencias suficientes para que nuestra fe se fortalezca. Joel capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Tocad trompeta en Sión. ¿Y qué cosa? Y dad alarma en mi santo monte. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué cosa dice? Porque viene el día de Jehová, porque está, ¿cómo dice? Cercano. Versículo número 2. ¿Día de qué? Día de tinieblas y de oscuridad. ¿Qué más? Día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá, ¿qué cosa dice? Un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él, ¿qué cosa? Habrá en años de muchas generaciones. Pregunto, ¿viene o no viene el día grande de Jehová? ¿Viene o no viene? Versículo 10 y versículo 11, ¿qué dice el 10? Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. ¿Y qué cosa dice? Y las estrellas resplandecerán, traerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Qué dice ahora? Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es, ¿qué cosa? El día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esa es la pregunta. Y aquí viene la respuesta. Versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, ¿qué cosa? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, ¿y qué más? Y lágrimas. ¿Qué sigue diciendo ahora? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque, ¿qué dice Dios? Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele ¿de qué cosa? Del castigo. Pregunto, ¿nos está llamando Dios al arrepentimiento, sí o no? Seamos honestos, como cristianos, ¿verdad que necesitamos un arrepentimiento más genuino, más profundo? La palabra arrepentimiento significa un cambio de la mente. Si usted es cristiano o cristiana, evalúe su mente de esta manera. Un día, el día que usted quiera, mire sobre lo que usted habló, piense sobre lo que usted estaba dialogando y evalúe sus palabras. Si usted descubre en un día que la mayoría de sus conversaciones giraron en torno a usted, la cosa no anda bien. Si usted descubre en un día que cuando usted abrió la boca estuvo defendiéndose, no anda bien la cosa.
Si usted descubre en un día que cuando usted abrió la boca, estuvo hablando de las cosas malas y negativas de la vida y de las cosas desastrosas que están acabando el mundo, la cosa no anda bien. Hay un problema en su mente. Tiene un programa contrario a lo que debería ser. El programa del cristiano es un programa de esperanza, de consuelo, es un programa que tiene futuro. El programa del no cristiano es un programa que termina aquí. Si usted está estudiando la Biblia, llenándose de la Biblia, usted abrirá la boca para dar esperanza y consuelo a la gente, porque usted sabe que este estado de cosas no durará para siempre. Usted sabe que Cristo viene pronto. Usted sabe que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Usted sabe que Dios no miente. Y usted sabe que por encima de todos los problemas está Jehová. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces cuando su boca se abra, saque esperanza. Cuando su boca se abra, no tenemos oscuridad sobre la gente. Y si la pobre gente no tiene esperanza, dígale que en Cristo hay salvación y vida eterna. Y dígale que Cristo viene muy pronto. Y dígale que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que les temen y los defiende. Y dígale que Cristo dio su vida por ellos. Y que Cristo ha muerto para que tengan salvación y vida eterna. Y dígale, Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dígale que se consagren a Dios, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y Dios no miente. Dígale que vengan al altar, al pie de la cruz, que vengan a donde Cristo, que Cristo da salvación y vida eterna. Cristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que dice Cristo, porque yo os haré descansar. ¿Miente Cristo? No. Hay esperanza. El gran día de la ira de Jehová, la ira es bienaventurada para los que creen, para los que se entregaron a Cristo Jesús. ¿Tenemos esperanza o no tenemos esperanza? Sí. Aunque las cosas tornen como se tornen, mire siempre a la luz, mire siempre a Jesús. Dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y saben ustedes que la vida que vivimos, la manera como nos conducimos cada día, define cómo nosotros adoramos a Dios. ¿Cuál es el Dios que adoramos? La pregunta es, cuando la gente se trata contigo, cuando la gente habla contigo, cuando la gente se comunica contigo, ¿qué es lo que percibe en ti? Ya estamos al final de la escalera, al final de la carrera. ¿Esto se acabó? Los que confían en dinero, los que confían en posesiones, van a terminar mal porque las cosas están perdiendo valor, ¿o no están perdiendo valor? ¿Sí o no? Lo que usted compraba en 5 años atrás ya no lo compra con ese mismo dinero hoy. Y lo que usted compraba hace 10 años, ya usted no, pero por favor. Cada día los bienes tienen menos valor. Y cada día Cristo se acerca más. Nosotros esperamos la esperanza bienaventurada. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a venir a Cristo? La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. ¿Quisiera usted permitirle al Espíritu que le cambie la mente? ¿Necesitamos un cambio de mente? Seamos sinceros, ¿sí o no? Necesitamos que Dios nos cambie estos patrones mentales que tenemos en la cabeza. Que saque todos esos programas y le ponga un programa nuevo. ¿Dicen las señales que el Señor viene pronto o no? Entonces nuestra vida debe decirlo también. ¿Se atreve usted conmigo a darle la autoridad y el permiso al Señor? ¿Y el derecho legal para que el Espíritu nos cambie? ¿Tiene el Espíritu poder para cambiar nuestra mente? La palabra transformación significa cambio. La palabra metamorfo significa cambio. Metamorfosis significa cambio. Una oruga, un gusano se convierte en una mariposa. Y los discípulos cuando se recibieron el Espíritu Santo, ¿fueron cambiados o no fueron cambiados? ¿Lo cambió el Señor o no lo cambió? ¿Le gustaría a usted recibir el Espíritu para ser cambiado? Y que su vida sea un testimonio, y que su vida sea una experiencia. Y que su vida predique sin palabra que Cristo viene pronto por segunda vez. Si usted dice sí, entonces póngase en pie conmigo y oremos a Dios. Querido Dios, querido Padre, Señor, gracias por todo, pero gracias por la Biblia, gracias por Jesucristo. Señor, gracias por su palabra bendita. Encontramos seguro refugio en ella. Conocemos a Jesús en ella. Señor, los afanes de la vida, el correr de la vida, las cosas de este mundo, es posible, Señor, que estén apagando en algunas personas el tiempo necesario para leer la Biblia, para orar. Y es posible que eso esté matando la fe de algunas personas, Señor. Sabemos, como dice Pablo en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Padre Celestial, que el Espíritu venga a nuestra vida, nos organice, nos reorganice, le damos el derecho legal sobre nosotros
para que haga en nosotros el cambio necesario. Y de alguna forma, Señor, no sabemos cómo, puede hacer los ajustes para pasar más tiempo con la Biblia, más tiempo en oración y para contar a otros el maravilloso Salvador y amigo que hemos encontrado en Cristo Jesús. Amén. Tómenos, Señor, y diríganos usted. No permita que el mal nos destruya, no permita que la oscuridad nos cubra, permita que la luz brille en nosotros para bendición de otros. Y diríjanos y cuídenos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Señor.